Capítulo 9. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me va de maravilla, gracias por preguntar. Ahora que ya nos sacamos las bromas de encima, comencemos este capítulo. Comenzar. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas de la oficina de Makarov, iluminando los rostros de los que estaban reunidos frente a él. Naruto, Gray, Gagel, Jubia y Lucky formaban una fila tensa, con expresiones que mezclaban aprensión y determinación. El ambiente era denso, cargado con el peso de las revelaciones que habían revelado al líder del gremio de Fairy Tail. Makarov, sentado detrás de su escritorio, tenía una mirada que podía poner nervioso incluso al más fuerte de los magos, una vena prominente sobresalía del costado de su frente mientras que sus ojos, usualmente brillando con travesuras o calidez, ahora eran tormentas de absoluta frialdad. Empieza desde el principio, ordenó Makarov con una voz engañosamente tranquila. Gray respiró hondo y miró a sus compañeros un instante antes de volver a centrarse en Makarov. Todo empezó cuando nos topamos con José ayer. Naruto, Lucky y yo conversamos con él y nos ofreció unirnos a Fairy Tail. Todos nos negamos, y esa misma noche, transcurrida una hora, la luz del sol en la habitación cambió, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. El ambiente, antes cargado de tensión, comenzó a suavizarse a medida que la expresión de Makarov se suavizaba, y su ira inicial dio paso a una profunda reflexión. Finalmente, Naruto concluyó su relato. Y eso es todo. Si me preguntas, ni siquiera es cuestión de si José se quedará de brazos cruzados o seguirá atacando cuando no solo no logró capturar a Lucky, sino que también perdió a dos miembros capaces, Jubia y Gagel. Ya veo. Makarov se reclinó en su silla y dejó escapar un largo y cansado suspiro. Su mirada se detuvo en cada uno de ellos, uno por uno, antes de posarse finalmente en Gagel y Jubia. La severidad de sus ojos se desvaneció, reemplazada por una calidez que pocos tenían el privilegio de presenciar cuando estaba furioso. Gagel, Jubia, comenzó Makarov con una voz suave, pero a la vez cargada de peso, que llenó la sala. Ambos han enfrentado decisiones difíciles, han recorrido caminos que muchos desviarían. Se detuvo, tomándose un momento para reflexionar sobre sus siguientes palabras. Sus acciones, impulsadas por un sentido de lo correcto, los han traído aquí, a mi oficina, en circunstancias nada ideales. Hizo una pausa una vez más, permitiendo que sus palabras calaran en ellos, observando cómo Gagel y Jubia se tensaban, inseguros de la recepción que estaban a punto de recibir. Conociendo el tipo de personas que eran, enterándose de cómo ambos antiguos magos fantasmas intentaron mostrar misericordia a su manera, algo que era especialmente digno de mención cuando uno consideraba que estaban bajo las órdenes directas de José, fue más que suficiente para tocar las fibras del corazón del santo mago. Dejar que Gagel y Jubia sufrieran solos no era una opción. Dejarlos sufrir en absoluto era inaceptable. Makarov los miró con una calidez paternal que los sorprendió a ambos. Entiendo los caminos que los trajeron hasta aquí, y les agradezco que, aunque hubiera sido más fácil hacer lo que José les dijo, hayan elegido ser amables, misericordiosos, incluso si eso significaba arriesgarse. Una amable sonrisa se dibujó en su rostro anciano. Me alegraría y me enorgullecería que ambos formaran parte de Fairy Tail, que fueran parte de mi familia. La oferta quedó en el aire, una propuesta sorprendente que ni Gagel ni Jubia habían anticipado. Su sorpresa inicial dio paso a la contemplación. Y que sepas que, aunque decidas no unirte, no dejaré que te enfrentes a José sola. Y que ambas son siempre bienvenidas aquí, añadió Makarov con suavidad. Como su amado Gray ya formaba parte de Fairy Tail, Jubia estaba mucho más dispuesta a unirse y dejó clara su decisión. A Jubia le encantaría unirse a Fairy Tail, declaró alegremente antes de volverse más seria. Y Jubia quiere agradecer al maestro Makarov su amabilidad. No te preocupes, querida, me alegra mucho que te unas a Fairy Tail. Respondió el mago santo con seriedad antes de posar la mirada en el único cazador de dragones en la sala. ¿Y tú, Gagel? ¿Te gustaría unirte? Al igual que Jubia, me alegraría mucho que te convirtieras en uno de mis mocosos. Una mirada incierta cruzó el rostro de Gagel. No creo que quieras que forme parte de tu gremio, viejo, suspiró Gagel con tristeza. Jubia es amable y considerada, pero no es capaz de ser cruel, y anoche lo demostró. Pero yo soy diferente. Soy capaz de ser cruel. He causado dolor a tantos otros. Sería una mala idea tenerme en tu gremio. Créeme. ¿Y crees que no soy el mismo? Refutó el maestro del gremio al instante. ¿Qué?
Como era de esperar, no solo Gagel se sorprendió ante tal declaración. Prácticamente todos, excepto Naruto, en la sala quedaron sorprendidos, aunque solo el cazador de dragones expresó su sorpresa. Makarov miró al matadragones con rectitud. Yo también soy capaz de ser cruel, y como tú, también he causado dolor a tantos otros. Me atrevo a decir que mi lista supera con creces la tuya. Pero ser cruel no es todo de lo que soy capaz. También soy capaz de ser amable, de tenderle la mano a una persona caída, de mostrar compasión a un completo desconocido. Y tú no eres diferente, añadió el mago santo con una pequeña sonrisa genuina. No conocías a Naruto, pero intentaste darle varias oportunidades para escapar. Sí. Naruto intervino amablemente con el pulgar hacia arriba. Prácticamente me rogabas que aprovechara los riesgos que me ofrecías con tu insistencia, incluso en plena batalla. Gagel estaba demasiado sorprendido como para responder adecuadamente, pues tartamudeaba. Disculpa la interrupción, muchacho, lo interrumpió Makarov con suavidad. Pero lo que intento decir es que, como yo, como todos nosotros, tú también eres capaz de ser amable, compasivo y misericordioso, y ya lo demostraste con creces en tu pelea contra Naruto y cómo le advertiste después sobre Lluvia. Eres un buen chico, cualquiera lo nota si de verdad se esfuerza por conocerte. Yo, sin duda, lo noto, y todos los presentes también. Su pequeña sonrisa se ensanchó un poco, convirtiéndose en una sonrisa más alegre. ¿Te unirás a Fairy Tail, muchacho? Gagel se tomó unos segundos. ¿Estás seguro de que quieres que me una? Seré muchos problemas. Claro. Respondió Makarov antes de poner los ojos en blanco. Y ya estoy acostumbrado a los problemas con todos mis mocosos, ¿qué me va a hacer tener un mocoso más en mi plato? Una risita resonó en la boca del cazador de dragones. Muy bien, supongo que no me queda más remedio que unirme. Su respuesta hizo que Lluvia sonriera radiante y que Naruto y Luffy sonrieran, mientras Gray sonreía con satisfacción. A Makarov se le escapó una risita mientras alternaba la mirada entre los antiguos magos fantasmas. Bien, bienvenidos a Fairy Tail. Celebraremos su incorporación después de todo este calvario. Su semblante se tornó serio. Pero ahora mismo, tenemos que ocuparnos de José. Amo, dijo Gray, atrayendo la atención de todos. ¿Qué haremos con su interés por Luffy? Dudo que renuncie a la posibilidad de llevársela. El recordatorio de cómo su padre fue responsable del repentino aumento de antagonismo hizo que el arrepentimiento creciera dentro del mago celestial. Luffy se inclinó, culpable. No pensé que mi pasado me alcanzaría así, poniendo en peligro a todos en Fairy Tail de esta manera. Sus ojos comenzaron a lagrimear mientras la culpa la ahogaba. Es mi culpa, maestro. Lo siento. Lo siento mucho. La mirada de Makarov se suavizó ante la admisión de Luffy. Luffy, no eres responsable de las acciones de tus padres. Y José siempre ha sido hostil con nosotros. Esto iba a pasar independientemente de las acciones de tu padre. No quiero que sigas culpándote, ¿de acuerdo? Exigió con severidad al final. Lluvia cree que el maestro Makarov tiene razón, Luffy, dijo Lluvia con voz alegre mientras ponía una mano tierna sobre el hombro tembloroso de la rubia. José Parla siempre odió a Fairy Tail. Solo buscaba una excusa para atacar. La rubia miró a Gagel en busca de apoyo. ¿Verdad, Gagel? En efecto. El matadragones de hierro asintió. Como ya dijo nuestro maestro, esto iba a suceder de todas formas. La verdad es que, me sorprende que no haya sucedido ya, considerando su odio por Fairy Tail. Lo entiendo, pero... Luffy se tomó un momento para calmarse. Sigo sin poder evitar sentirme responsable. Aunque me digan lo contrario, simplemente me siento responsable. Tengo que confrontar a mi padre para que pueda detener esto. Si no lo hago, seguirá contratando a otros gremios para atacar a Fairy Tail hasta conseguir lo que quiere. Tengo que irme, amo, suplicó. Makarov miró a la rubia con severidad. Si eso es lo que crees que debes hacer, lo entiendo, pero no permitiré que vayas sola. Tengo un plan. El maestro del gremio desvió la mirada hacia el mago de hielo residente de Fairy Tail. Gray, quiero que llames a Erza, Mira, Natsu, Elfman, Kana y la concejala Ultear a la oficina, diles que las quiero aquí. Entendido. Gray asintió y salió inmediatamente de la oficina. Luffy. Makarov pronunció su nombre suavemente. Entiendo cómo te sientes, pero no quiero que seas imprudente. Somos tu familia, así que puedes contar con nosotros, y en tiempos difíciles, debes confiar en tus seres queridos, tus amigos y familiares. Confía más en nosotros, ¿de acuerdo?
Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando sus palabras la defendieron. Lucky solvió por la nariz y asintió con lágrimas en los ojos. La gratitud la invadió mientras se secaba la mirada. De acuerdo. Actuando por instinto, Jubia envolvió a la mujer rubia en un abrazo reconfortante. Y ahora a llamar a Laxus. Makarov apenas pudo contener un suspiro al pensar en su nieto rebelde. Salto temporal. 40 minutos después. La oficina era un hervidero de emociones, y cada miembro de Fairy Tail soportaba el peso de la noticia de Makarov a su manera. El ambiente estaba cargado de tensión y de un trasfondo de ira y conmoción que emanaba de cada individuo. Solo la propia Ultear estaba libre de enojo, simplemente tomando la noticia con calma mientras contemplaba la noticia inesperada. El silencio que había envuelto la habitación fue repentinamente roto por el arrebato de Natsu. La voz de Natsu, impulsada por una ira incontrolable, atravesó la tensión como una espada. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que luchar contra Phantom Lord ya. Les enseñaré a no meterse con nosotros. Las llamas danzaban a su alrededor, un eco visual de su rabia, con los puños apretados a los costados, listo para lanzarse a la batalla en ese preciso instante. Laxus, que había estado apoyado en la pared con aire desinteresado, se apartó con una mueca de burla, con los ojos brillando con una mezcla de diversión y desdén. Entrar de cabeza sin pensar, acabarías de espaldas. ¿De verdad quieres que Fairy Tail se convierta en el hazmerreír del mundo mágico? El matadragones se abalanzó furioso hacia Laxus, listo para replicar, pero antes de que pudiera articular palabra, el poder de Makarov se apoderó de la habitación con una fuerza opresiva que lo silenció de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia Makarov. La intensidad de su mirada fue suficiente para calmar la tormenta que se avecinaba. Laxus, la voz de Makarov era severa, una presencia imponente que exigía atención y respeto inmediatos. Ahora no es momento para tus burlas ni provocaciones. Necesitamos unidad, no división. Tu arrogancia no le sirve a nadie. Laxus sostuvo la mirada de Makarov, impasible, con su arrogancia intacta. Mientras que Natsu es un patético debilucho que solo traería vergüenza a Fairy Tail. Sus palabras provocaron el ceño fruncido de casi todos los presentes. Su actitud y su enfoque no son del todo erróneos. Phantom Lord necesita una lección de respeto. Simplemente sugiero que soy el mejor candidato para impartirla. El maestro del gremio levantó la mano, pidiendo silencio, un gesto que provocó un silencio inmediato. Seguiremos adelante con el plan que he trazado, declaró, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. La mirada de Makarov recorrió la sala, deteniéndose en Kana, Gray, Jubia y Gagel. Jubia, Gagel, me disculpo por haberles pedido algo a ustedes dos cuando ni siquiera se han unido oficialmente, pero quiero que ustedes dos, junto con Gray y Kana, acompañen a Lucky de regreso a su finca, ordenó, dirigiendo una mirada de disculpa al antiguo dúo fantasma. Está bien, podemos manejar esto, respondió Gagel asintiendo. Puedes contar con Jubia y Gagel, dijo Jubia con una sonrisa. El mago santo sonrió agradecido. Gracias a ambos. Su atención se centró en la única mujer rubia en la habitación. Lucky, haz lo que tengas que hacer, confronta a tu padre, razona con él, haz lo que creas correcto. Pero no vayas sola. Eres nuestra familia y estamos contigo pase lo que pase. Lucky, que había estado escuchando en silencio, con los hombros tensos por la situación, se sintió fortalecida por las palabras de Makarov mientras lo miraba con admiración. Gracias, maestro. Su respuesta fue rápida. No hace falta que me lo agradezcas, eres uno de mis mocosos. Una calidez se apoderó del pecho de la heredera Earthfilla, su corazón latía con la misma magnitud de felicidad y serenidad que había necesitado desesperadamente cuando toda la terrible experiencia con José había comenzado. Kana se giró hacia ella, ofreciéndole una suave sonrisa que era a la vez reconfortante y decidida. Estamos contigo, Lucky. Como dijo el amo, no estás sola en esto, declaró la morena, encontrando la mano de Lucky y apretándola para tranquilizarla. La calidez del gesto pareció fortalecer aún más el estado emocional de Lucky, un pequeño tirón hacia arriba de los labios rompió lo último de su aprensión mientras apretaba agradecidamente la mano de Kana a su vez. Makarov centró su atención en Elfman, Natsu y Arza.
Erza, Elfman, Natsu. Ustedes tres se quedarán aquí para defender a Fairy Tail, anunció con voz firme. La reacción de Natsu fue inmediata y explosiva. ¡Qué tontería! ¿Por qué deberíamos? Su protesta fue interrumpida abruptamente cuando Makarov desató una oleada de poder dirigida directamente a él. La fuerza de la autoridad de Makarov era palpable, empujando a Natsu de rodillas, una orden silenciosa de obediencia. ¿Obedecerás mis órdenes, Natsu? A medida que la intensidad del momento disminuía, Natsu, siempre desafiante, comenzó a levantarse, su ira y frustración no cesaban. Fue Elfman quien dio un paso al frente, con una voz resonante y llena de convicción que atrajo todas las miradas. Natsu, escucha. El maestro tiene razón. No podemos dejar a Fairy Tail desprotegido, no después de lo ocurrido con Tártaro. Tenemos que estar aquí para defender nuestro hogar. Incluso ahora, el recuerdo de lo ocurrido aún permanecía fuertemente grabado en la mente del hombre Strauss. La sala se sumió en un silencio reflexivo, con el peso de las palabras de Elfman en la mente. Makarov asintió con aprobación, su mirada se suavizó. Elfman lo entiende. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra familia. No puedo ni quiero arriesgarme a perder a ninguno de ustedes. Erza, quien hasta entonces había permanecido en silencio, habló con voz clara y resuelta. Lo entendemos, amo. Nos quedaremos y protegeremos a Fairy Tail. Una sonrisa, cansada pero genuina, se dibujó en el rostro de Makarov mientras miraba alternativamente al pelirrojo y al gigante. Gracias, Erza, Elfman. Dirigiendo su atención a la pelirrosa, el mago miró a Natsu expectante mientras este contemplaba sus pensamientos en silencio. Suspiró con cansancio. Está bien, viejo. Lo entiendo. La sorpresa cruzó el rostro de todos los miembros veteranos de Fairy Tail que estaban dentro, pues esperaban que el cazador de dragones ofreciera más resistencia. Evidentemente, Natsu percibió su sorpresa al observarlos con fastidio. ¿Qué? Elfman tiene razón. No podemos permitir que nuestra familia sea vulnerable a otro ataque. Una mirada de orgullo se dibujó en el rostro de Makarov. Así es, cuento contigo y con todos los demás para que estén listos para proteger a nuestra familia en caso de otro ataque. La mirada de Makarov se endureció mientras se giraba hacia su nieto, la potencia de Fairy Tail. Conocido por su temible magia de rayos y su temperamento igualmente tempestuoso. Laxus, prepárate. Vamos a tener una conversación cortés con el señor fantasma. Apoyado en la pared con una indiferencia que desmentía su verdadera fuerza, Laxus no pudo evitar soltar una carcajada al oír el eufemismo de Makarov. ¿Una conversación, eh? Sonrió con sorna, con la emoción de la inminente confrontación iluminando sus ojos. Estoy listo cuando seas viejo. La atmósfera de la habitación se densificó de anticipación, y el aire crepitó como si la afinidad elemental de Laxus lo cargara. El santo mago desvió su atención hacia el único hombre rubio en la habitación, el hombre que prácticamente apareció de la nada y se convirtió en un aliado involuntario pero indispensable de Fairy Tail. Naruto, que había estado inusualmente contemplativo durante toda la reunión, ya anticipó la petición de Makarov antes de que las palabras pudieran ser pronunciadas. Yo también me uniré a ustedes. Puede que no sea de Fairy Tail, pero no he olvidado lo amables que han sido conmigo. Nos aseguraremos de que Phantom Lord reciba el mensaje alto y claro, declaró con voz firme, sin dejar lugar a dudas sobre su determinación. Makarov, visiblemente desconcertado por la disposición de Naruto a intervenir, se quedó momentáneamente sin palabras. La gratitud que sentía hacia el joven shinobi, que ya era profunda, se acentuó aún más ante otro acto de inmensa bondad. Naruto, aunque no eres miembro de nuestro gremio, nos has apoyado en las buenas y en las malas. No hay palabras para expresar lo agradecido que estoy contigo. Gracias, expresó con sinceridad, con la voz cargada de emoción. Este intercambio tomó a Jubia y Gagel por sorpresa. Jubia, con su cabello azul enmarcando su rostro con una cortina de asombro, le susurró a Gagel. Creía que Naruto ya era miembro de Fairy Tail. Gagel, con su férreo exterior suavizándose con intriga, expresó su confusión. Sí, tenía la misma impresión. El shinobi, al oír sus murmullos, sonrió tímidamente, con una gota de sudor deslizándose por su sien. Parece que ha habido una pequeña confusión. He estado ayudando porque me pareció lo correcto, no porque sea miembro de Fairy Tail, aclaró, y sus palabras provocaron una mezcla de diversión y admiración entre los magos de Fairy Tail. Quizás ya sea hora de que te unas a nosotros. El gremio sería aún más valiente con un hombre como tú entre nosotros, propuso Elfman con entusiasmo. Naruto rió entre dientes.
Agradezco la oferta, hermano, pero aún necesito tiempo para tomar esa decisión. La modelo de portada de Fairy Tail hizo un puchero. Sería genial que dejaras de ser tan terca y te unieras a nosotros de una vez. Lo siento, se disculpó mientras se rascaba la nuca. Intentaré decidirlo en cuanto pueda. Deberías escuchar a Mira, dijo Natsu con una sonrisa. Es la más inteligente y madura de todos nosotros. Mira sonrió radiante en respuesta al cumplido. Una pequeña burla resonó en el aire cuando Gray se cruzó de brazos y miró a la pelirrosa. Solo dices eso porque quieres que Naruto se una para poder luchar contra él todos los días. Mejor él que una stripper desvergonzada, replicó Natsu. ¿Qué dijiste? Una vena palpitó en la frente de Gray mientras chocaba frentes con Natsu. La oficina estalló en carcajadas al disiparse la tensión. Pero mientras todos en la sala estaban sujetos a distintos niveles de diversión por la disputa entre el mago de fuego y el de hielo, Laxus era la única excepción mientras estudiaba sutilmente a Naruto con gran intensidad. Los rumores sobre la destreza del shinobi habían llegado a sus oídos, despertando su interés en el recién llegado. Entrecerró la mirada mientras evaluaba a Naruto, no con hostilidad, sino con la curiosidad de un guerrero que evalúa a un posible rival. Sin embargo, a pesar del escrutinio, Laxus permaneció en silencio, con pensamientos inescrutables. Después de darles a Natsu y Gray una buena bofetada para que pudieran disciplinarse, Erza preguntó una pregunta que rondaba su mente. Maestro, ¿qué hay de Mistogan? ¿No puede ayudarnos cuando lo necesitamos? Makarov suspiró, con un dejo de arrepentimiento en su voz. Mistogan está actualmente enfrascado en una misión crucial, lejos de nuestro alcance. Me temo que no podrá ayudarnos esta vez, explicó, y sus palabras pusieron fin a cualquier esperanza de participación de Mistogan. La sala se sumió en un silencio contemplativo mientras Makarov continuaba. Creo que he definido los roles de cada uno. Es fundamental que cada uno se apegue al plan. No podemos permitirnos ningún tropiezo. ¿Y yo qué? Ultear dio un paso al frente, atrayendo la atención de todos hacia ella. ¿Qué necesita de mí, maestro Makarov? ¿O acierto al suponer que simplemente me informa de lo sucedido para que Fairy Tail no tenga problemas con el consejo por la transgresión de Phantom Lord? Sí, esa es una de las razones por las que solicité tu presencia. El mago santo asintió. Pero también esperaba que pudieras acompañarnos en nuestro viaje mañana para que pudieras comprobar por ti mismo que estamos libres de culpa en este conflicto, si te parece bien. No me importa en absoluto. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba a los ojos al maestro del gremio de Fairy Tail. Entiendo tu razonamiento y tus sentimientos, y ten por seguro que defenderé a Fairy Tail cuando el consejo tenga conocimiento del conflicto del gremio. Después de todo, esto me da la oportunidad de ver la fuerza de Naruto de primera mano. La emoción la invadía al pensar en la increíble oportunidad. No podía esperar. Gracias, concejala Ultear. Solo con Ultear está bien, después de todo soy parte de tu gremio, comentó Ultear con expresión divertida. Makarov rió entre dientes. Cierto, cierto. Siempre ansioso por afirmar su fuerza, Laxus rompió el silencio con una pregunta. ¿Y cuando salimos para nuestra conversación con el señor fantasma? Preguntó, con las comillas alrededor de conversación cargadas de una intención tácita. Makarov sostuvo la mirada de Laxus con firmeza. Nos vemos en la estación de tren esta noche a las 9 en punto. Naruto asintió con expresión seria, comprendiendo la gravedad de la tarea. Laxus, por otro lado, parecía satisfecho con el acuerdo, dando media vuelta y saliendo de la habitación sin decir una palabra más. Su partida fue tan dramática como su presencia. La atención se centró entonces en Mira, quien había estado inusualmente callada durante toda la reunión. La voz de Makarov se suavizó al dirigirse a ella. Mira, ¿serías tan amable de usar el sello del gremio en nuestros dos nuevos miembros? La respuesta de Mira fue inmediata, su sonrisa característica regresó cuando respondió con un de acuerdo. Exclamó con entusiasmo. A pesar de su aparente alegría, Naruto, sensible a las emociones de quienes lo rodeaban, percibió una profunda angustia en su interior. Tomó nota mental de buscarla más tarde, preocupado por lo que podría estar preocupando a la aparentemente inquebrantable camarera. Lucky, que había seguido la conversación de cerca, intervino cuando la mirada inquisitiva de Makarov se posó en ella. Planeo irme mañana a primera hora, afirmó con clara determinación. El asunto de su familia y la finca Earthfilla la agobiaba, pero su determinación era inquebrantable. Bien. Eso es todo. Concluida la reunión y definidos los roles, la sala empezó a vaciarse mientras cada miembro se preparaba para las tareas que les esperaban.
Makarov, solo en el silencio posterior, apretó los puños con fuerza, mientras sus pensamientos se ensombrecían por la preocupación por las batallas venideras y la sombra que José Parla proyectaba sobre su gremio. El pensamiento de José Parla, aquel sinvergüenza que se atrevió a amenazar a su familia, lo llenó de una ira justa. Oh, iban a tener una conversación educada, claro. Naruto, ¿puedo hablar contigo un segundo? El hombre se detuvo y miró por encima del hombro. Una expresión curiosa empañó su rostro al posar su mirada en los hermosos rasgos de Erza. ¿Tengo tiempo? ¿Qué pasa? Erza echó un vistazo rápido a su alrededor, notando que no les prestaban mucha atención antes de volver a fijar la mirada en la rubia. Aquí no, prefiero hablar en privado. Vamos a dar un paseo. Naruto le hizo un gesto para que lo siguiera mientras abría la puerta del gremio y salía, con la reina de las hadas siguiéndolo todo el tiempo. Continuaron marchando en silencio por la ciudad hasta que estuvieron a una buena distancia. Al detenerse en su camino, se volvió hacia ella y esperó expectante. Erza no lo hizo esperar. Tengo una petición. ¿Puedes cuidar del maestro Makarov cuando estés con él mañana? Sé que es fuerte, pero no puedo evitar preocuparme. Te agradecería mucho que estuvieras ahí para apoyarlo todo el tiempo, añadió. Al percibir su preocupación y ver la aprensión en sus ojos, Naruto no tuvo valor para rechazarla, aunque no era su intención. Estaré con él en todo momento. Una sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios. Gracias. Normalmente estaría con él, pero considerando lo que me pidió, obviamente no es una opción. Lo entiendo, no te preocupes. Lo cubro, comentó Naruto con una sonrisa alegre. Erza apenas reprimió el impulso de sonreírle a su vez mientras asentía suavemente, con un ligero rubor en sus mejillas. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Sí, señora. Fin. Capítulo 10. Hola, ¿qué pasa? Aquí está el capítulo tan esperado y las cosas están a punto de ponerse difíciles. Abróchense los cinturones, muchachos. Comenzar. Un fuerte estruendo resonó por el salón del gremio, haciendo que todos se detuvieran. Sus miradas se dirigieron a la puerta cerrada, y luego intercambiaron miradas de asombro y desconcierto. Los magos del señor fantasma, inseguros de que había interrumpido su rutina, dirigieron su atención a su maestro del gremio. José Parla, sin embargo, se limitó a reír entre dientes mientras miraba hacia la parte delantera de la barra, bebiendo tranquilamente de una botella de whisky. Parecía imperturbable, quizás incluso divertido, como si hubiera anticipado la llegada de sus invitados inesperados. Ante la aparente indiferencia de su amo, los magos quedaron sumidos en la confusión. Un mago, movido por una mezcla de curiosidad e irritación, se dirigió con decisión hacia la puerta. La abrió de golpe, solo para tambalearse hacia atrás, conmocionado, al ver una figura imponente que se alzaba ante él. La figura ancha y musculosa del recién llegado llenaba el umbral, mientras sus penetrantes ojos amarillo oscuro se entrecerraban amenazantes al desafortunado mago fantasma que había abierto la puerta. Laxus de Bellar se burló del mago sorprendido. Su sola presencia atrajo miradas de enojo de los demás miembros del señor fantasma, quienes permanecían sentados, con la tensión crepitando en el aire. Nadie se atrevió a moverse mientras Laxus, seguido de cerca por Makarov, Naruto y la concejala Ultear, entraba con confianza en la sala del gremio. La expresión de Makarov era una mezcla tormentosa de rabia y determinación, un marcado contraste con la indiferencia casi juguetona de José. Mientras el grupo de Fairy Tail avanzaba hacia el bar donde José se relajaba, algunos magos del señor fantasma se congregaron alrededor de su maestro. Entre ellos, Ultear vio figuras que reconoció como los 4 elementales restantes. Se posicionaron en posición protectora, una declaración silenciosa de su disposición a defender a su maestro del gremio. A pesar de la postura protectora de los 4 elementales, 3 de ellos al menos, el grupo de Makarov avanzó con ímpetu, sin inmutarse por las miradas hostiles ni los gruñidos que llenaban la sala. Los magos, y Naruto, de Fairy Tail eran una imagen imponente. Su determinación era palpable en cada paso que daban hacia José, quien seguía bebiendo whisky, aparentemente imperturbable ante la confrontación. José finalmente se giró para mirarlos, su diversión se hacía evidente en su risa morbosa.
Apoyado con indiferencia en la barra, hacía girar el whisky en la mano. Sus ojos brillaban con una alegría oscura. ¿Y de qué tenemos que hablar, Makarov? ¿Qué te trae por aquí de tan mal humor? Su risa resonó amenazante por la sala al terminar de hablar. Los ojos de Makarov se entrecerraron aún más, una señal silenciosa de que las bromas habían terminado. José, no estamos aquí para intercambiar bromas, declaró con voz fría y firme. Tus provocaciones y ataques a Fairy Tail han ido más allá de la simple rivalidad entre gremios. Has puesto en peligro vidas y la paz. Hoy te comprometes a detener estas agresiones, o tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros miembros. La sonrisa de José se desvaneció levemente, reemplazada por una mirada calculadora. Makarov, ¿de verdad crees que las amenazas me convencerán? Ambos jugamos al mismo juego, viejo amigo. ¿A qué se debe este repentino cambio de opinión? Hay una línea entre la competencia amistosa y el caos, y la has cruzado. Estoy dispuesto a hacerme el de la vista gorda mientras esto sea solo una ocasión, pero no toleraré más este comportamiento inaceptable. Cualquier disputa que compartamos, es solo entre nosotros. Todo quedó en silencio por un buen momento mientras el maestro del gremio de Phantom Lord absorbía lo que su adversario y compañero Santo Mago le decía. ¿Esperas que me incline ante ti, Makarov? Sobre todo después de haberte atrevido a venir aquí y amenazarme delante de mis queridos miembros del gremio. La voz de José resonó por la sala del gremio, con su risa burlona. Los miembros del señor fantasma que estaban detrás de él se agitaron. Su inquietud se mezclaba con un creciente sentimiento de lealtad mientras su maestro confrontaba a los intrusos. Pero ¿sabes qué? Seré amable, continuó José, con la voz impregnada de condescendencia. Te explicaré por qué he recurrido a estas acciones, para que entiendas qué me convierte en José Parla. Arqueó una ceja, con una expresión de oscura diversión en el rostro mientras observaba al anciano mago santo. Makarov, te consideras un protector, un líder noble. Pero estás ciego a la realidad de nuestro mundo. Es una vida de comer o ser comido. Simplemente he aceptado esa verdad más plenamente que tú. José empezó a caminar lentamente, con pasos mesurados. El señor fantasma no se sienta a esperar las amenazas. Las eliminamos. Expandimos nuestro poder porque en la fuerza reside una seguridad innegable. Dejó de caminar, entrecerrando los ojos y inclinándose ligeramente hacia adelante. Consideren esto. Su querido Fairy Tail es una espina clavada en mi costado, entrometiéndose constantemente en asuntos que podrían resolverse con discreción y eficiencia. El sentido de moralidad de su gremio es una debilidad que puedo explotar. Se hacen pasar por héroes, pero para mí, solo son niños ingenuos jugando a un juego que no comprenden del todo. Makarov apretó los puños a los costados y tensó la mandíbula al escuchar las retorcidas justificaciones de José. El ambiente se enrareció con la furia palpable de los miembros de Fairy Tail, cada uno furioso en silencio. Y luego está el tema del poder, continuó José, con un tono más duro. El poder atrae al poder, Makarov. He puesto en la mira a tu gremio porque es un mensaje claro para cualquiera que quiera desafiar a Phantom Lord. Al destruir Fairy Tail, consolido la reputación de mi gremio como la cumbre de la fuerza. Laxus se irritó y dio un paso adelante, pero una sutil mano de Makarov lo retuvo. Era crucial que comprendieran la mentalidad de José, por vil que fuera, para sortear esta confrontación estratégicamente. La mirada de José finalmente se dirigió a Ultear, quien había permanecido en silencio, con expresión indescifrable. Ah, y luego tenemos a la estimada concejala, dijo, con un tono taimado. Ultear, ya has oído mis razones. Dime, ¿acaso el consejo no valora la fuerza? ¿Acaso no recompensa a quienes pueden controlar y mandar? Tú, más que nadie, deberías entenderlo. El mundo solo respeta a quienes toman el poder. La mirada de Ultear se fijó en la de José. Su serenidad contrastaba marcadamente con los acalorados intercambios que la rodeaban. El poder a costa de otros es tiranía, José. Es una base frágil construida sobre el miedo, no sobre el respeto. Soltó una risita sin humor. Miedo, respeto, todo da igual cuando te compran lealtad y obediencia. Tú, concejala, deberías conocer los matices del poder mejor que nadie. La tensión aumentó a medida que la sala se llenaba de las graves implicaciones de sus palabras. Naruto, que había estado observando el intercambio en silencio, se revolvió incómodo, tras haber visto a un buen número de individuos ávidos de poder. El aire en la sala parecía vibrar con la fuerza de las voluntades en conflicto. Makarov dio un paso al frente, con la voz encendida. Tu visión del poder está corrompida, José. Es una enfermedad que has dejado que se propague en tu gremio.
La verdadera fuerza reside en la unidad, la confianza y la protección de quienes no pueden protegerse a sí mismos. Ser fuerte es cuidar, proteger, cuidar y valorar a quienes te rodean. Eso es lo que significa ser fuerte, añadió el anciano santo mago. El rostro de José se torció en una mueca de desprecio. Palabras nobles para una causa fútil. ¿Crees que tu camino recto te protegerá? Te hace predecible, Makarov. Y la previsibilidad es una debilidad que puedo explotar. La sala quedó en silencio, los miembros de ambos gremios absorbiendo el peso del intercambio. José desvió su atención de Makarov, la molestia que se había atrevido a entrar en su casa con tanta falta de respeto. Observó los rostros de los miembros de su gremio, aquellos que le habían jurado lealtad. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro mientras se preparaba para inspirarlos, para cimentar su lealtad con palabras tejidas de ambición y poder. Amigos, camaradas, comenzó, y su voz resonó por la sala con una fuerza carismática. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Ante nosotros se abre un camino trazado por la vieja guardia, aquellos que ejercen el poder para despreciar y reprimir. Lo han visto hoy, con Makarov irrumpiendo en nuestra casa, lanzando amenazas como muestra de fuerza. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, su mirada penetrando a cada miembro mientras hablaba. Pero no somos como ellos. No usamos nuestro poder para menospreciar ni para gobernar con miedo. No, usamos nuestro poder para conquistar nuestros sueños, para forjar un destino que sea verdaderamente nuestro. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. La presencia de José era magnética, y sus palabras despertaron un entusiasmo ardiente en los miembros de su gremio. Miren a su alrededor, continuó el santo mago, con la voz alzada por la pasión. Cada uno de ustedes vino a Phantom Lore porque buscaba un lugar donde su fuerza pudiera florecer, donde sus talentos pudieran ser reconocidos y no sofocados por los juicios arbitrarios de quienes ostentan el poder. Las manos de José gesticulaban con énfasis mientras hablaba. No estamos sujetos a sus reglas anticuadas. Somos libres de moldear el mundo como nos plazca. Y sí, esto significa que a veces debemos oponernos a quienes nos oprimen. Makarov nos teme porque sabe que tenemos el poder de cambiarlo todo. Teme la nueva vida que podemos traer a este mundo. Un mundo donde el poder respeta al poder, donde la fuerza se honra por encima de todo. Caminó lentamente entre los miembros de su gremio, estableciendo contacto visual, reforzando su conexión con cada uno. Nos desprecian porque nos temen. Temen en lo que podemos convertirnos. Vienen aquí con amenazas, no porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes como para desafiar los cimientos a los que se aferran. La voz de José se volvió atronadora al detenerse justo en el corazón del gremio, donde todas las miradas se posaron en él con excelente claridad. Pero ya no nos acobardaremos. Hoy, nos liberamos de las cadenas del miedo y abrazamos el camino de la nueva vida, el camino del Señor Fantasma, donde nuestros sueños se forjan con nuestras propias manos. Se mantuvo desafiante, con la vista periférica fija en la mirada inquebrantable de Makarov. Afirmamos nuestro derecho a existir, prosperamos como queremos y dictamos nuestras propias reglas en este mundo. Alzando una mano solitaria, la sala contuvo la respiración, con todas las miradas fijas en José. Entonces, con un chasquido deliberado de sus dedos, se desató el caos. Los magos del Señor Fantasma, antes contenidos por el peso de las palabras de José, se lanzaron contra los invasores de Fairy Tail con una furia nacida de pasiones encendidas. Naruto, Ultear y Laxus se separaron rápidamente, cada uno enfrentándose a hordas de magos fantasma, incluyendo a 3 de los 4 elementales. A pesar de la abrumadora mayoría, cada miembro de Fairy Tail demostró su formidable destreza. La batalla de Naruto. Naruto se movía con rapidez, demostrando su experiencia en innumerables batallas al enfrentarse a múltiples oponentes a la vez. Sus movimientos eran un torbellino de eficiencia. Cada golpe, patada y esquiva, meticulosamente calculados para el máximo impacto. Un mago fantasma se abalanzó sobre él con una espada mágica, pero Naruto lo esquivó sin esfuerzo, agarrándolo del brazo y aprovechando su impulso para lanzarlo contra un grupo que cargaba por detrás. Invocando un clon de sombra, Naruto logró cubrir más terreno, luchando codo con su duplicado. El clon, imbuido de abundante chakra, no era una simple distracción, sino un luchador formidable, que imitaba cada movimiento hábil de Naruto. Se movían en perfecta sincronización, y su fuerza combinada abrumaba a los magos que se atrevían a acercarse.
En medio de la pelea, Naruto alcanzó a ver a 2 de los 4 elementales dando un paso adelante. El shinobi no sabía quiénes eran, pero sus ojos experimentados siguieron como el resto de sus oponentes les daban un amplio margen a los dos. A través de breves fragmentos y susurros, captó sus nombres: Monsieur Sol y Totamaru. Levantando una ceja poco impresionada, Naruto esperó el ataque de los 2 magos fantasmas más fuertes, los 2 miembros de los 4 elementales, junto con todos los demás magos. Lo que siguió después se podría resumir en 3 palabras para todos los que estaban involucrados contra los shinobi: dolor y humillación. La confrontación de Ultear. Ultear, más estratégica y contenida, usó su magia de manipulación temporal, el arco del tiempo, para crear distorsiones en el campo de batalla. Envejeció las armas en manos de sus atacantes, oxidando las espadas de acero en segundos y revirtiendo los ataques mágicos a estados inofensivos. Al comenzar la escaramuza, la mirada de Ultear, aguda e inflexible, recorrió el campo de batalla. Divisó a sus primeros objetivos: magos que cargaban con armas que brillaban con poder mágico. Con un movimiento de muñeca, aceleró el tiempo alrededor del acero de sus espadas, que se desmoronaron en polvo rojo, cuyas partículas se dispersaron con el viento como los años que representaban. Sus oponentes los miraron con incredulidad. Su ataque principal se había convertido en un simple recuerdo en cuestión de segundos. Sin detenerse allí, Ultear observó una lluvia de ataques mágicos que se dirigían hacia ella. Con un elegante giro, sus manos trazaron arcos en el aire, y los hechizos retrocedieron, disipando sus energías en una luz inofensiva, meras chispas antes de convertirse en peligro. Cada movimiento era preciso, su control sobre el tiempo absoluto, manipulando el pasado y el futuro con un solo pensamiento. Su percepción del campo de batalla era asombrosa. Cuando un mago atravesó su barrera defensiva, lanzando una red de energía crepitante, Ultear se apartó con calma, tocando el suelo al moverse. La tierra respondió, envejeciendo siglos en instantes, abriéndose en una profunda trampa que se tragó a su posible asaltante y a sus compañeros. Cayeron gritando en el oscuro vacío. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Al ver su efectividad a distancia, varios magos fantasma decidieron acortar la distancia, con la esperanza de sorprenderla desprevenida para el combate físico. Al acercarse el primer atacante, ella esquivó su ataque con un elegante giro, agarrándolo del brazo y aprovechando el impulso para lanzarlo contra otro asaltante. Apenas el primer mago tocó tierra, otro atacante tomó su lugar. Este era más rápido, lanzando una serie de golpes rápidos para superar sus defensas. Ultear bloqueó los 2 primeros golpes con los antebrazos. El impacto resonó en sus brazos, con el rostro concentrado. Al llegar un tercer puñetazo, agarró la muñeca del atacante, la giró bruscamente y le asestó una patada en la rodilla. El sonido de ligamentos al romperse llenó el aire mientras el mago aullaba de dolor, desplomándose antes de poder continuar su ataque. Con 2 abajo, un tercer contrincante se acercó, este más cauteloso. Fintó hacia la izquierda y luego lanzó una patada alta a la derecha. Ultear, anticipándose al ataque, esquivó la patada y se abalanzó hacia arriba, golpeándolo bajo la barbilla con la palma de la mano. La fuerza del golpe le hizo retroceder la cabeza, haciéndolo caer hacia atrás, demasiado inconsciente. Girándose, Ultear rápidamente levantó un pie y lo lanzó hacia la cara de un mago del señor fantasma. El mago, tomado completamente por sorpresa por su rápida respuesta, solo tuvo una fracción de segundo para registrar el borrón de su bota antes de que se conectara con su rostro. Mientras su forma inconsciente se deslizaba hacia atrás, con sangre goteando de su nariz rota, Ultear bajó su pierna con gracia, una pequeña sonrisa, que contenía rastros de sed de sangre, se mostró a los magos boquiabiertos, que la rodeaban y que ahora lamentaban haberla atacado explícitamente. La algarabía de Laxus. Laxus se deleitaba con la crudeza del combate, con su cuerpo vibrando con energía eléctrica pura. Mientras se abría paso entre enjambres de magos fantasma, lanzaba arcos de relámpagos que aturdían a varios atacantes a la vez. Su control de la electricidad era magistral, creando campos de partículas cargadas que electrocutaban a cualquiera que se acercara demasiado. Su enfoque se basaba menos en la sutileza y más en la fuerza bruta, enviando ondas de choque de energía eléctrica que derribaban a sus oponentes. Mientras se abría paso entre la melee, Arya, el elemental de viento de los 4, lanzó un ataque sorpresa, intentando sorprender a Laxus con una ráfaga de viento cortante. El ataque llegó velozmente, un viento cortante que parecía casi invisible contra el caos de la sala del gremio. Sin embargo, a pesar de la sutileza del ataque, los instintos de Laxus eran agudos.
Sintió el aire cambiar y giró bruscamente, con una respuesta más física esta vez. Se abalanzó hacia adelante, abriéndose paso a través del viento con un ímpetu absoluto, su cuerpo actuando como un ariete. El impacto de su aproximación interrumpió la concentración de Arya, y el ataque de viento flaqueó ante la fuerza física de Laxus. Arya intentó retirarse, pero Laxus lo atacó al instante, con movimientos rápidos y decididos. Agarró a Arya por la túnica, lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared del gremio. La piedra se quebró bajo la fuerza, levantando una nube de polvo a su alrededor. Antes de que Arya pudiera recuperarse, Laxus desató una lluvia de puñetazos, cada uno impactando con fuerza en el cuerpo de Arya con un efecto devastador. El sonido de los impactos resonó por la sala, un claro testimonio del poder puro de Laxus. Cuando finalmente derribó a Arya, el mago de viento apenas estaba consciente, con el cuerpo inerte y derrotado. Alejándose de la figura arrugada de Arya, Laxus se enfrentó al ataque de otros magos del Señor Fantasma. Los demás magos fantasma, desconcertados por la brutalidad del ataque de Laxus, reunieron sus fuerzas para un ataque coordinado. Desataron una avalancha de magia diversa. Bolas de fuego, púas de hielo y ataduras de sombras volaron hacia Laxus con intenciones letales. Con un rugido, Laxus extendió los brazos, invocando una formidable barrera de energía eléctrica. Los ataques entrantes chocaron con la barrera, explotando en un espectacular despliegue de luz y sonido, neutralizados por el abrumador poder de Laxus. Sin esperar a que se disipara el humo, Laxus avanzó con ímpetu, su figura atravesando la neblina como un rayo. Se enfrentó al mago más cercano, agarrándolo por el cuello y levantándolo del suelo. Sin dudarlo, Laxus desató una descarga eléctrica directa y a quemarropa contra el cuerpo del mago. Sus gritos fueron amortiguados por la energía crepitante antes de que su cuerpo quedara inerte, inconsciente por el despiadado ataque. Punto de vista de Makarov, más o menos. En toda la sala, los magos fantasma ignoraron a Makarov, quien permaneció firme, con una mirada gélida y penetrante mientras observaba a José. La sonrisa burlona en el rostro de José era evidente al observar el caos que había orquestado. Probablemente sea mejor que peleemos en otra zona, ¿no te parece?, dijo José, con una risa oscura, condescendiente pero con un toque de diversión. Makarov no dijo nada, su silencio estaba cargado de furia no expresada. Tomando eso como un asentimiento, José caminó hacia una salida oculta del gremio, con la guardia en alto a pesar de la burla que profirió. Conocía la verdadera fuerza de Makarov. Al salir el maestro del gremio, Naruto, quien acababa de despachar a otro mago con una precisa patada circular, notó el movimiento. Sin dudarlo, formó un clon de sombra único, imbuido de mucho más chakra y poder de lo habitual. El clon, al reconocer la situación al instante, corrió tras el mago de baja estatura para garantizar su seguridad, preparado para intervenir si la confrontación se intensificaba. Punto de vista normal. Naruto se encontraba en el epicentro de un amplio círculo de cuerpos apaleados, su silueta intacta y definida contra el caos que lo rodeaba. Ni una mota de polvo manchaba su atuendo. Su presencia era casi etérea en medio de la devastación que había sembrado. Observó la escena con una mirada aguda y calculadora, un marcado contraste con la brutal eficiencia con la que había despachado a sus enemigos. El shinobi era como una fuerza inamovible. A su alrededor, las figuras dispersas de los magos del señor fantasma, incluyendo a los dos miembros de los 4 elementales, Sol y Totamaru, cubrían el suelo. Sus agudos sentidos, afinados en incontables batallas, captaron el suave ruido sordo de pasos que se acercaban. Al girar ligeramente la cabeza, vio a Ultear acercándose a él, con una gracia casi serpenteante. Unas pestañas oscuras revolotearon tímidamente, acentuando la pequeña y misteriosa sonrisa que se dibujaba en sus labios. Naruto notó que se le aceleraba el pulso, una reacción que disimuló con una sonrisa segura y relajada que desmentía su agitación interior. «Hola», saludó Ultear, deteniéndose frente a él, con la cadera ladeada. Lo miró con ojos color chocolate claro que parecían escudriñar su vibrante azul oscuro. «Hola. ¿Cómo va la vida?», respondió Naruto con naturalidad, con una voz suave pero resonante en el silencio que siguió a la pelea. «Oh, ya sabes, simplemente golpeando a los vándalos aquí y allá, dándoles puñetazos y patadas y todo eso», respondió con un gesto juguetón y un tono cargado de diversión. «Ah», murmuró Naruto, asintiendo comprensivamente mientras observaba a los magos incapacitados a su alrededor. «Sé a qué te refieres, yo también estaba dando puñetazos y patadas a vándalos». Ultear rió entre dientes, un sonido melódico que contrastaba con la conversación.
Sí, lo sé, respondió, señalando con un elegante gesto la pila de enemigos derrotados. Un poco avergonzado, Naruto se rascó la nuca. Vamos a ver cómo está Laxus, sugirió. Es una buena idea. Mientras caminaban hacia la ubicación de Laxus, Naruto no pudo evitar que sus ojos se sintieran irresistiblemente atraídos por la forma de ultear. El sutil balanceo de sus movimientos lo cautivó, viéndola vestida con ese leotardo y esas medias, dejó que su mirada vagara discretamente, hipnotizado por la amplitud de las caderas de ultear, cautivado por sus muslos seductoramente gruesos y definitivamente paralizado por su enorme trasero tembloroso. En su estado distraído, Naruto pisó accidentalmente a alguien, la elevación repentina casi lo hizo tropezar, pero el movimiento repentino lo ayudó a recuperar sus pensamientos y el horror corrió por sus venas cuando un pensamiento aterrador se abrió camino hasta su cabeza. ¿Me estoy volviendo un sabio pervertido? Esta fue una pregunta que lamentablemente quedaría sin respuesta. Suspiró por dentro, al menos no lo habían pillado mirando. O eso pensaban los shinobi. Por el contrario, Ultear era muy consciente de su mirada y estaba encantada con cómo prácticamente tenía el tema de su inmenso interés bailando en la palma de sus manos, apenas reprimió una risita cuando lo notó casi caer, su corazón revoloteando con el conocimiento de su atención. Capítulo 11. ¿O sí pueden sentir la vibra? ¿La energía? Claro que sí. Este capítulo va a ser bueno. Ojalá pudiera poner emojis de gafas de sol. Bueno, chicos, comencemos. Comenzar. A Naruto le encantaban los clones de sombra. Muchísimo. El jutsu prohibido no solo era útil, sino también práctico, con aplicaciones aparentemente ilimitadas. Una de ellas, particularmente beneficiosa para él, fue desplegar un clon para encargarse del intenso interrogatorio de los caballeros rúnicos. Esta ingeniosa maniobra le permitió, al original, escabullirse y disfrutar de su tiempo. Con el clon soportando el interrogatorio, Naruto vagaba sin rumbo, sus pies lo guiaban a través del tranquilo bosque que se extendía alrededor de las afueras de la ciudad. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando patrones cambiantes en el suelo del bosque. El aire era fresco, impregnado del aroma terroso del musgo y la frescura del follaje virgen, un marcado contraste con la atmósfera sofocante de la ciudad. Finalmente, sus pasos sin rumbo lo llevaron a una joya escondida, un lago prístino, aislado e intacto. El agua era clara, limpia y de un azul profundo, tan transparente que podía ver fácilmente el fondo arenoso y la vida vibrante que acunaba bajo su superficie. Atraído por su tranquilidad, se ajustó los pantalones deportivos, enrollando la suave tela hasta la mitad de los muslos con naturalidad. Con las piernas al descubierto por debajo de la mitad del muslo, dio la bienvenida al fresco beso del aire en su piel. Sentándose al borde del agua, sumergió con cuidado las piernas en el lago, dejando que el agua fresca le envolviera hasta las rodillas. Observó, divertido y satisfecho, cómo los pequeños peces nadaban curiosos alrededor de sus piernas. Sin embargo, al absorber la serenidad de su entorno, la calma inicial dio paso a pensamientos más profundos e introspectivos. La belleza del lago, aunque relajante, era como una puerta que abría caminos hacia reflexiones más complejas. Su mente comenzó a diversificarse, cada pensamiento conducía a otro, surcando las profundidades de su existencia actual en este nuevo mundo. Naruto suspiró, un suspiro suave pero cargado de cansancio. Estaba lejos de los conflictos y las certezas de su propio mundo, situado ahora en un reino a la vez maravilloso y extraño. Allí, sin las directrices claras ni los desafíos familiares de su vida pasada, se sentía perdido, a la deriva en un mar de incógnitas. ¿Cuál era su propósito en este nuevo mundo? ¿Pertenecía a este lugar o era solo una hoja atrapada en el viento, zarandeada sin rumbo? Estos pensamientos lo agobiaban. En casa, siempre había claridad, una misión, un objetivo, una amenaza tangible o un amigo necesitado. Allí, despojado de su contexto habitual, Naruto lidiaba con una cuestión fundamental de identidad y propósito. Los desafíos que enfrentó ya no eran solo batallas físicas, sino existenciales. Reflexionó sobre su lugar no solo en este mundo, sino en el entramado más amplio de la vida. ¿Iba a ser un héroe también aquí, o este mundo exigía algo diferente, algo que aún no estaba preparado para dar? Naruto supuso que podría unirse a Fairy Tail. En el poco tiempo que había pasado con ellos, apenas 8 días, sin contar las veces que estuvo inconsciente o no pasó el día con ellos, les había cogido un cariño increíble, creando lazos estrechos con muchos de los miembros.
Sin embargo, debido a su limitada familiaridad con este nuevo mundo, no parecía una decisión inteligente comprometerse con un gremio sin explorar más de lo que el mundo tenía para ofrecer. Este pensamiento lo llevó de vuelta a su dilema original. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Acaso luchar y unirse a un gremio era todo lo que podía hacer? ¿De verdad necesitaban sus habilidades? Mientras Naruto reflexionaba sobre estas preguntas, Kakashi oyó el casi imperceptible sonido de unas botas golpeando suavemente el suelo del bosque. Veo que tú también escapaste de ellos, afirmó sin darse la vuelta, su voz era una mezcla de diversión y alivio coloreando sus palabras. Ultear hizo un puchero tierno al acercarse a su cuerpo sentado junto a la orilla del lago. ¿Cómo supiste que venía? Me aseguré de no hacer ruido. Una risa resonó en el pecho de Naruto mientras mantenía la mirada fija en el lago prístino, cuya superficie brillaba bajo el sol del atardecer. Lo eras, pero me entrenaron de tal manera que puedo percibir hasta el más mínimo sonido. Y esas botas tuyas no te ayudaban. Me parece bien, comentó con sencillez, esbozando una pequeña sonrisa cómplice. ¿Te importa si me uno? Para nada, respondió Naruto, mientras su mano acariciaba el suave suelo herboso junto a él a modo de invitación. Ultear, siempre unos pasos por delante, no se sentó de inmediato junto a él en el suelo. En cambio, colocó las manos sobre sus muslos, donde sus dedos se unían al borde superior de sus botas. Con una lentitud deliberada que parecía coreografiada por el momento, levantó ligeramente una pierna, mientras sus manos empujaban la bota con gráciles movimientos. El movimiento era suave e intencionado, atrayendo toda la atención de Naruto. Observó, algo hipnotizado, cómo Ultear se quitaba con cuidado la primera bota, dejando al descubierto su pierna envuelta en medias, realzada por la suave luz del atardecer que se filtraba entre los árboles. Sus movimientos eran fluidos y pausados, casi provocativos, mientras colocaba con cuidado la bota que se había quitado a su lado. Luego, desviando suavemente su atención, comenzó a ocuparse de su otra bota. Sus dedos se aferraron a la tela, empujando hacia abajo, exponiendo gradualmente más parte de su pierna. La bota se soltó lentamente, al ritmo de la primera, permitiéndole finalmente volver a poner el pie en el suelo. Ahora terminada y adornada solo con un leotardo y unas pantimedias transparentes, Ultear se sintió positivamente atractiva ya que el objeto actual de su intriga y deseo tenía su atención firmemente en ella. Sus mejillas se sonrojaron mientras su mirada alternaba entre sus ojos divertidos y brillantes y sus piernas gruesas y torneadas envueltas en medias marrones de nylon. ¿Qué haces? La sonrisa cómplice de Ultear se volvió más burlona al ladear la cadera, y la parte superior de su muslo casi rozó el rostro de Naruto. Pregunté si podía acompañarte. Es cierto, afirmó, volviendo su atención al lago. Decidiendo tener piedad de él, al menos por ahora, Ultear se sentó junto a Naruto. La distancia entre ellos era respetuosa, pero lo suficientemente cercana como para que la tensión entre ellos no se sintiera extraña. Ella deslizó sus pies en pantimedias en el agua, temblando ligeramente al tacto frío. Naruto se giró hacia ella con una mirada de preocupación en su rostro inocente, pero encantadoramente lindo. Una mirada que Ultear encontró encantadora. ¿Y bien? Preguntó Ultear con dulzura, observando su mirada distante, que parecía fija en el horizonte. Me di cuenta de que parecías sumido en tus pensamientos. El primer instinto de Naruto fue mentir para tranquilizarla, decirle que estaba bien y no molestarla con sus preocupaciones. Sin embargo, el peso de su carga era abrumador, amenazaba con hacerlo caer de rodillas. Tras soportar los incesantes desafíos desde su llegada a Earthland hacía 2 semanas, Naruto se sentía demasiado cansado para fingir. Suspiró, un sonido cargado de fatiga y problemas no expresados. Si tuviera que ser sincero, no estoy bien, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Ultear se suavizó con preocupación, y su mirada se intensificó al inclinarse ligeramente. ¿Qué pasa? Dime, instó con voz baja y sincera. Una parte de Naruto quería abrirse, descargar la pesada carga que llevaba sobre sus hombros dispuestos, pero su lado más cauteloso dudaba. Temía cargarla con sus problemas y las posibles segundas intenciones que pudiera albergar. Con el corazón en un puño, apartó la mirada de ella y contempló el sereno lago. No te preocupes. Estaré bien, dijo, intentando desestimar su propia angustia. Sin embargo, una calidez repentina envolvió un lado de su rostro, un toque suave pero firme que lo hizo detenerse. Ultear se había acercado, su mano, la más alejada, acarició su mejilla con ternura, obligándolo a mirarla.
Su toque era suave pero insistente, el calor de su palma se filtraba en su piel, un marcado contraste con el aire fresco que los rodeaba. No pareces estar bien. Pareces agotado, replicó ella en voz baja, mirándolo fijamente con una mezcla de preocupación y un suave reproche. Por favor, dime qué te preocupa. Abrumado por la fatiga mental, la reconfortante calidez de su tacto y las palabras tranquilizadoras de su preocupación, Naruto sintió que sus defensas se desmoronaban. Cerró los ojos, respiró hondo y exhaló lentamente. Me siento perdido, confesó con la voz cargada de emoción. Siento que ya no tengo propósito. No podré volver a casa, no podré ver a quienes considero queridos, y ya no podré cumplir mis sueños. La confesión flotaba pesadamente en el aire, cargada de la cruda honestidad de sus sentimientos. Naruto continuó, sus palabras fluyendo con más libertad, impulsado por la necesidad de ser comprendido. Estoy en una tierra completamente desconocida para mí. Sin propósito, simplemente no sé qué hacer. Es como caminar constantemente en la niebla, incapaz de ver el camino. Ultear permaneció en silencio durante todo su monólogo, con la mano aún acariciando suavemente su rostro. Su mirada era atenta, y su actitud, en su conjunto, era de silencioso apoyo. No lo interrumpió ni ofreció trivialidades. En cambio, simplemente lo abrazó, dejando que su presencia le brindara el consuelo que tanto necesitaba. Sé que podría unirme a Fairy Tail, admitió Naruto con libertad, con una leve sonrisa que interrumpió su tristeza. La gente de allí ha sido muy buena conmigo, y de verdad que me cae muy bien. Pero al mismo tiempo, hizo una pausa, el peso de sus siguientes palabras flotando en el aire. ¿No crees que sea inteligente encadenarte a ellos cuando aún tienes tanto por descubrir? Terminó Ultear por él, con voz suave pero incisiva, reconociendo rápidamente el quid de su conflicto interno. Naruto asintió, su mirada se desvió hacia el sereno lago, cuya plácida superficie reflejaba su intento de calma. Grillete no es la palabra que usaría, pero sí, se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Un momento de silencio los invadió, denso y contemplativo. Ultear aprovechó este momento para procesar la información, para reconocer plenamente su vulnerabilidad antes de considerar cómo aprovechar el momento. Al retirar la mano de su rostro, Naruto abrió los ojos instintivamente, extrañando al instante la calidez de su tacto. Naruto no supo si Ultear reconoció su anhelo o actuó según sus propios deseos. Ella se acercó más a él, sus costados se rozaron mientras sus ojos chocolate se clavaban en los suyos, de un azul profundo. Tan cerca, tan intensamente, Naruto pudo ver la vulnerabilidad reflejada en su mirada, y sus ojos se suavizaron en respuesta. Entiendo que te sientas perdida, que sientas que existes sin propósito, susurró, con una mezcla de empatía y un doloroso recuerdo en su voz. Ultear decía la verdad. Aunque en secreto pudiera ser una maga oscura, también fue una joven que vio cómo su madre aparentemente la reemplazaba con 2 estudiantes. Esa visión la sumió en la desesperación y la desesperanza, y durante mucho tiempo, se preguntó por qué existía si ni siquiera tenía una madre que la quisiera. Sabía lo que era sentirse a la deriva. ¿Aún te sientes así?, susurró Naruto, su voz apenas audible por encima del suave rumor de las aguas del lago. A pesar de la privacidad que les brindaba su lugar apartado, el momento se sintió tan frágil como el cristal, ambos conscientes de la delicadeza de sus vulnerabilidades compartidas y manejándolas con sumo cuidado. Ultear negó con la cabeza lentamente, con la mirada fija en él. No. Me llevó tiempo, pero a veces, para encontrar un propósito de nuevo, basta con ir paso a paso, día a día, y. Su voz se convirtió en un murmullo sensual al acercarse, su aliento en una cálida caricia contra su rostro, dar la bienvenida al consuelo que trae el paso de los días. La mirada de Naruto se desvió involuntariamente hacia sus húmedos labios rosados, y luego, vacilante, volvió a sus ojos. La proximidad, el calor compartido, la tensión palpable. Era abrumador, embriagador. Ultear, no creo que debamos hacer esto, murmuró, con una mezcla conflictiva de deseo y cautela en su voz. Ultear sonrió suavemente, su rostro a centímetros del suyo, su aliento mezclándose con el suyo. A veces, el consuelo es todo lo que necesitamos para encontrar nuestro camino, dijo con seriedad, buscando su comprensión y permiso con la mirada. Déjame ser tu consuelo, Naruto. Antes de que pudiera responder, la distancia entre ellos se desvaneció al acortar la distancia. Sus labios se encontraron con los suyos en un beso suave y penetrante. Al principio fue suave, inquisitivo, como si le pidiera consuelo. A medida que Naruto respondía, el beso se profundizó, volviéndose más seguro.
La calidez que había surgido entre ellos ahora los envolvía por completo. El beso era una mezcla de necesidad y consuelo. A medida que la intensidad de su beso crecía, amenazando con arrastrarlos más profundamente, Naruto se apartó suavemente pero mantuvo la distancia para transmitir su vacilación. Sus ojos estaban nublados por un tumulto de emociones. Deseo, anhelo y confusión se arremolinaban en ellos. El acto de alejarse parecía dolerle físicamente, como si cada centímetro de separación le desgarrara las fibras más profundas de su ser. Sin embargo, en el fondo, sabía que era necesario. Ultear, esto complicará las cosas, murmuró, con voz baja y tensa, reflejando la confusión que lo embargaba. Las palabras se sentían pesadas en el aire, un reconocimiento reticente de las posibles repercusiones que sus acciones podrían traer. La mirada de Ultear sostuvo la suya, firme y comprensiva. Como si percibiera su lucha interna, sus manos se alzaron con gracia, con un tacto tan suave y cautivador como antes, para acunar su rostro con delicadeza. Era un gesto ya tan familiar y, a la vez, tan poderoso que Naruto sintió que su determinación flaqueaba una vez más. Su toque, cálido y reconfortante, pareció derretir sus defensas, dificultándole aún más mantener la postura. Ella le sonrió, una curva lenta y cómplice en sus labios, sensual y a la vez reconfortante. No tiene por qué ser complicado, susurró, con una suave caricia que parecía evocar el delicado roce de su mano. No necesitamos encadenarnos el uno al otro. Podemos ser simplemente dos amigos que se quieren profundamente y eligen expresar ese cariño de maneras más físicas. Sus palabras fluían como miel, dulces y suaves, diseñadas para aliviar la tensión que se había acumulado entre ellos. Su propuesta flotaba en el aire, una oferta tentadora que prometía comodidad sin las limitaciones de los compromisos convencionales. Era una idea seductora, que tocaba lo más profundo de los deseos de Naruto. Y teniendo en cuenta su resistencia a estar atado a un lugar, o en este caso, a una persona, era una buena oferta ya que Naruto todavía tenía mucho que resolver. Sin embargo, a pesar de la aparente libertad en la oferta de Ultear, la apariencia de elección era solo eso, una ilusión. Sus palabras, aunque tranquilizadoras y aparentemente permisivas, guiaron sutilmente a Naruto hacia un resultado predeterminado. Fue una manipulación astuta, disfrazada de camaradería y comprensión mutua, que le brindó a Naruto la tranquilidad de creer que tenía voz y voto en lo que sucedería a continuación. Pero en realidad, Ultear no era tan indulgente ni misericordiosa como aparentaba. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra, cada roce estaba calculado. Su seducción era una actuación elaborada, diseñada para disipar las dudas de Naruto e influir en sus decisiones. En la mente de Ultear, Naruto ya era suyo. El baile que interpretaron no eran más que formalidades que conducían a una conclusión tácita. Lo veía no solo como un aliado o un amigo, sino como alguien que necesitaba, alguien a quien usar, poseer y apreciar con una perfección que solo ella podía lograr. A medida que lo acercaba, sus intenciones se hacían más claras con cada movimiento controlado y deliberado. Su cuerpo se alineó con el de él, reduciendo la distancia a un simple suspiro, sus ojos clavados en él con una intensidad que dejaba poco espacio a la duda. El aire a su alrededor estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de anticipación y lo inevitable. La distancia entre ellos era de apenas unos centímetros, y la historia amenazaba con repetirse cuando el shinobi cayó sutilmente presa de sus atractivos. Ultear, esto, comenzó Naruto, su voz era un murmullo perdido en el momento, pero ella lo silenció llevándose un dedo a los labios. SHH, susurró ella, con voz baja y ronca. No pienses. Solo siente. Sus palabras fueron como una caricia de terciopelo, destinada a calmar y seducir, a romper las últimas barreras de su vacilación. Con un sutil movimiento, acortó la distancia restante, con movimientos gráciles pero llenos de una intención deliberada. Al encontrar sus labios de nuevo con los de él, el beso fue más profundo, más firme que antes. No fue solo un beso, sino una reivindicación, un vínculo que Ultear cimentó con una presión suave pero insistente. A altas horas de la noche, los pasillos del hotel resonaban con el silencio del agotamiento.
El interrogatorio de los caballeros rúnicos se había extendido más allá de lo necesario, una tarea agotadora que dejó incluso al tenaz Makarov sintiendo el peso del cansancio. Decidido a que lo mejor para todos era regresar a Magnolia al día siguiente, había conseguido reservar habitaciones para el grupo. Sin embargo, a pesar de su profundo cansancio, Makarov sabía que había un asunto crucial pendiente. Una conversación necesaria con Laxus que ya no podía posponerse. Acomodándose en la soledad de su habitación, Makarov apenas había comenzado a ordenar sus pensamientos dispersos cuando un golpe firme y asertivo resonó en el silencio. Toc toc. El sonido fue deliberado, exigiendo atención con su urgencia y exigencia. La puerta se abrió de golpe para revelar a Laxus, su figura alta e imponente llenando el umbral, con una expresión de desafío e impaciencia. Sin esperar invitación, entró. La puerta se cerró con un sonido agudo que acentuó la tensión en el aire. Laxus, comenzó Makarov, señalando con la cabeza la silla frente a él. Gracias por venir. Siéntate, por favor. El rubio se acercó a la silla y se sentó, con una postura rígida, irradiando arrogancia, como si se preparara para una batalla en lugar de una discusión. Cruzó los brazos a la defensiva, con la mirada fija en Makarov. Entonces, ¿de qué se trata esto, abuelo? Si se trata de la misión, hice lo que tenía que hacer. Makarov suspiró profundamente, con el peso del liderazgo en los ojos. Se trata precisamente de cómo manejas las cosas, Laxus. Tus métodos me recuerdan cada vez más a alguien que ambos conocemos demasiado bien, alguien a quien acabo de atender hoy, José. Laxus se burló, con irritación reflejada en su rostro. José. ¿Me estás comparando con ese idiota? No directamente, Laxus. Pero el paralelismo entre sus acciones es preocupante, continuó Makarov con tono sereno pero firme. Ambos poseen un gran poder y una férrea voluntad para proteger lo que les pertenece. Sin embargo, esta fuerza, si no se controla, puede llevar a descuidar el bienestar de los demás, tanto de enemigos como de aliados. Laxus se inclinó hacia adelante, elevando ligeramente la voz. Protejo a Fairy Tail a mi manera. Si eso significa ser despiadado con quienes nos amenazan, que así sea. El mago santo igualó su intensidad, inclinándose también hacia adelante. ¿Y qué hay de los miembros de Fairy Tail, Laxus? ¿Tus camaradas? ¿Tu familia? Cuando tus acciones infunden miedo no solo en tus enemigos, sino también en tus amigos, te has burlado, insultado y menospreciado el valor de tus camaradas una y otra vez, y esto debe parar. Es hora de que empieces a reflexionar sobre el camino que has elegido. El aire entre ellos se densificó por la tensión, la habitación se llenó de palabras no dichas y emociones reprimidas. Laxus entrecerró los ojos, claramente luchando con la comparación. Laxus, piénsalo, imploró Makarov, alzando la voz. Considera las implicaciones de tus acciones. La fuerza de un líder no solo reside en su capacidad para derrotar a sus enemigos, sino también en su capacidad para inspirar y nutrir a su gente. ¿Y si mi forma de inspirar es demostrando fuerza? ¿Asegurándome de que nadie se atreva a meterse con Fairy Tail? Replicó Laxus con dureza, mostrando al máximo su terquedad. La paciencia de Makarov se agotaba. La verdadera fuerza no consiste en infundir miedo, Laxus. Se trata de fomentar el respeto y la lealtad a través de la compasión y la comprensión, tanto como a través del poder. José nunca lo entendió. Gobernó a través del miedo, y mira a dónde lo llevó. No quiero verte recorrer el mismo camino. ¿Y qué camino sería ese, abuelo? Replicó Laxus con aspereza, con la voz cargada de desafío. El camino donde realmente tomo decisiones en lugar de quedarme de brazos cruzados y dejar que las cosas pasen. La paciencia de Makarov se agotó, y alzó la voz mientras se inclinaba sobre la mesa. Es el camino donde tus decisiones perjudican más que ayudan. Crees que haces lo mejor para Fairy Tail, pero estás alejando a todos. El rubio se levantó de golpe, la silla chirrió al chocar contra el suelo, con el cuerpo tenso, desafiante. Hago lo que hay que hacer. ¿Crees que no sé lo que está en juego? No soy ciego ante nuestros enemigos, ante las amenazas que enfrentamos. Quizás si hubieras sido menos indulgente, no estaríamos en la mitad de los líos en los que nos hemos metido. La mano de Makarov golpeó la mesa con fuerza. Sus viejos ojos brillaban con una furia inusual. ¿Y crees que intensificar la violencia es la solución? ¿Que llevar a nuestros aliados al límite es la forma de liderar? No todo se soluciona con una palmadita en la espalda y una palabra amable. Replicó Laxus, elevando la voz con cada palabra. ¿Y mi padre? ¿Lo salvó tu compasión? ¿A dónde lo llevó eso?
La mención de su hijo tocó una fibra sensible y dolorosa. El rostro de Makarov se contorsionó con una mezcla de dolor e ira, y su voz resonó más fuerte de lo previsto, llenando la habitación con su eco. ¿Crees que no me importaba tu padre? ¿Que no me importaba mi hijo? Me destrozó más de lo que jamás sabrás, Laxus. Más de lo que podrías entender. No eres un padre. Tronó Makarov furioso. Así que ni siquiera puedes empezar a comprender el dolor que siento por haber alejado a Iván. Un largo momento de silencio se apoderó de la pareja, incómodo y tenso, mientras los ecos del arrebato de Makarov se desvanecían en el aire. El mago santo, con el pecho agitado por las respiraciones profundas y los ojos aún encendidos por una mezcla de furia y decepción, permaneció rígido, con las manos apretadas a los costados. Laxus, que se había comportado con arrogancia, sintió el peso de las palabras de su abuelo envolviéndolo como una pesada capa. La dureza de su mirada comenzó a flaquear, su expresión habitual se disolvió lentamente en una de comprensión y arrepentimiento al hacerse evidente la profundidad del dolor de Makarov. Al darse cuenta de que su arrebato podría haber ido demasiado lejos, Makarov respiró hondo otra vez, intentando calmar la furiosa tormenta que lo azotaba. Su voz se suavizó, cargada de emoción. Laxus, siempre te he visto como algo más de lo que has demostrado ser. He visto tu fuerza y potencial. Pero temo por cómo estás usando esa fuerza. No dejes que eso te impida ver a quienes se preocupan por ti. El silencio se apoderó de la habitación. Laxus volvió a sentarse lentamente, con la ira habitual ausente en su rostro, reemplazada por una creciente culpa al contemplar la cruda franqueza mostrada momentos antes. Makarov continuó, con una voz ahora suave, casi suplicante. Todos llevamos cargas, Laxus. La verdadera prueba es cómo las llevamos y cómo dejamos que nos moldeen. No quiero perderte en las mismas sombras que se llevaron a tu padre. Te amo, muchacho, más de lo que jamás te demostré. Y es porque te amo que no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo recorres este peligroso camino. Laxus apartó la mirada, con una expresión de contemplación mezclada con el último desafío que le quedaba. Las palabras le tocaron la fibra sensible, pero su orgullo estaba herido. Jamás le haría daño a Fairy Tail, viejo, ya deberías saberlo. No cuestiono tu lealtad ni tu valentía. Cuestiono el cumplimiento de tus convicciones, afirmó el anciano maestro del gremio con una mirada severa. Te he visto crecer y sé que eres más que esta fachada de invencibilidad. Laxus se volvió hacia Makarov con incertidumbre en los ojos. ¿De verdad crees que voy por el mismo camino que José? Makarov lo miró fijamente, dividido entre la esperanza y la derrota. Espero que no. Pero veo un riesgo. Por eso estamos hablando de esto. Quiero que reflexiones sobre tus acciones de ahora en adelante, sobre su impacto y recuerdes que tu fortaleza también puede ser tu debilidad. La sala volvió a quedar en silencio mientras Laxus asimilaba la gravedad de la conversación. Tras un largo instante, se puso de pie, con movimientos lentos, y su arrogancia suavizada por la introspección. Lo pensaré, abuelo, concedió finalmente, en voz baja y algo apagada. Makarov asintió con un atisbo de alivio en su expresión. Gracias, Laxus. Es todo lo que pido. Fin. Y qué manera de concluir el arco fantasma. Espero que todos hayan disfrutado este capítulo, se estaba poniendo intenso con ambas escenas. El de Naruto y Ultear, junto con la escena entre Makarov y Laxus que, aunque más corta, fue mucho más emotiva y conflictiva. Ahora, algunos de vosotros diréis que he alterado demasiado el carácter de Laxus o lo he hecho menos arrogante y eso no es cierto.